Para analizar este tema, agradecemos la comunicación con Jesús García, editor general de Noticias en La Opinión, allá en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Jesús? ¿Nos escuchas? Muchas gracias por estar aquí en Punto de Referencia. ¿Qué tal, Emerson? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Luisa, saludos. Abrazo, Jesús. Jesús, pues qué actualización nos das justamente sobre pues ya la recién llegada de Nicolás Maduro allí en Nueva York, expectativas sobre el próximo lunes y el procedimiento judicial que se llevará a cabo. ¿Qué nos puede decir Jesús de esto? Bueno, Nicolás Maduro ya se encuentra en proceso, básicamente fue dado de alta en el sistema penitenciario de los Estados Unidos. Se espera que esta misma noche sea enviado a la prisión federal aquí en Nueva York, que se encuentra en Brooklyn, justamente en la misma prisión donde estuvo Genaro García Luna, para que la gente ubique, y donde pues actualmente se encuentra también el Ismael Mayo Zambada. Entonces, esta prisión es la única que se encuentra en Nueva York a nivel federal. La otra estaba en Bajo Manhattan, pero fue cerrada tras pues la muerte de Jeffrey Epstein. Y pues una vez que él ingrese a esa prisión, deberá esperar el día de mañana. No hay corte y se espera que sea el lunes cuando sea presentado ante la Corte del Distrito Sur, donde pues se le lean los cargos y se tenga que declarar como culpable o no culpable, y a partir de ahí se determinará el proceso. Jesús, justamente mencionas dos casos que seguimos con mucha atención en nuestro país, evidentemente, tanto el del Mayo Zambada como de Genaro García Luna, y en ellos fuimos testigas de la presentación, digamos, de los cargos sustentada con documentos, pruebas de enriquecimiento ilícito, testigos de diferentes agencias de ambos lados de la frontera. ¿Cuál es la expectativa? ¿El gobierno tiene algo similar en contra de Nicolás Maduro? Es posible que se haga un caso, si llega a juicio, es posible que haya un caso similar al que presenciamos en el caso de Juan Orlando Hernández. Hay que recordar que aquí hay un elemento, se les acusa mucho por conspiración. Y hay que recordar, bueno, los abogados en los casos que yo he cubierto, una de las cosas que me explican y me remarcan de una manera constante es que durante los procesos judiciales en Estados Unidos, acusarlos de conspiración es mucho más fácil de demostrar, porque básicamente lo que tienen que demostrar los fiscales en su narrativa es conectar elementos con algunas pruebas, con algunas evidencias y con los testigos que les permitan no necesariamente demostrar que el personaje acusado cometió necesariamente el delito, digamos, o que tengan un elemento que infraganti lo relacione con ese delito. Por eso no se le acusa directamente por cometer, sino por conspirar. Entonces, como eso obviamente abre mucho la posibilidad para que los fiscales puedan presentar todo tipo de pues evidencias, testigos, y bueno, evidentemente van a presentar, creo que hemos visto bastante información sobre cuando se presentó justamente la acusación formal. Hay tres acusaciones contra Maduro, una en Washington, D.C., la otra en Miami también, y esta en Nueva York. La de Nueva York es la que va a integrar todas de algún modo, pero está actualizada y es justamente lo que incluye narcoterrorismo. Jesús, ¿y cuál sería el estado, digamos, no solo de Nicolás Maduro, sino también de su esposa? Es decir, ¿hasta qué punto este proceso va a ir incluidos ambos o será por separado? Cuéntanos un poco de esto. Hasta el momento no tenemos mucho detalle de eso. Pueden integrarlos en una misma causa, pero pueden separarlos al mismo tiempo. Por ejemplo, hay investigaciones y dentro del sistema judicial se integran en una sola causa, pero se marca, aunque sea el mismo número de caso, por ejemplo, se puede marcar como el acusado uno o el acusado 2. En algunos casos, por ejemplo, el caso de el ex senador estadounidense Bob Menéndez, quien, bueno, fue sentenciado por corrupción, enfrentó el caso junto con la esposa y junto con los acusados. Entonces, todos estuvieron integrados en un mismo proceso. La esposa siguió un proceso separado debido a cuestiones de salud, pero dependerá mucho cómo los jueces o los fiscales pidan que se determine esta separación. Es posible que se haga por separado debido justamente al nivel pues, que representa la figura de Nicolás Maduro. Jesús, vimos imágenes del presidente Maduro ingresando a las instalaciones de la DEA, que no es un ente, digamos, de procuración de justicia. ¿Hay alguna justificación? ¿Es esto una inconvencionalidad, irregularidad más en este proceso? Es decir, haber sido sustraído contra todo acuerdo internacional de su país, ¿juega de alguna manera en este proceso que se le va a llevar allá? Y preguntarte también quién lo va a defender o qué sabemos sobre cómo sería el proceso de defensa.
Esa es la gran pregunta, Luisa. ¿Quién va a ser su defensa? Si él dice que no tiene alguien que lo defienda, digamos, se le tiene que proporcionar una defensa de oficio, un proceso muy similar al que siguió García Luna. Sin embargo, pues bueno, si él tiene la posibilidad de contratar a alguien, pues abogados de altísimo nivel podrían defenderlo. Ahora, sobre el hecho que lo vimos en la DEA, es parte del proceso cuando ya llega en custodia, como participaron varias agencias federales, incluyendo, bueno, hay reportes del FBI y también de la DEA y que lo recibe como parte de la custodia. Por eso lo llevan a la oficina de la DEA en Nueva York, justamente para después procesarlo y llevarlo justamente a la prisión en Brooklyn. Todo este proceso, pues obviamente solamente algunos medios les han pasado, porque bueno, tienen relación importante con el gobierno estadounidense, como es Fox News, que vimos, por ejemplo, este video fue publicado por un periodista de Fox News, a quien le proporcionaron ese video, pero la mayoría de los demás periodistas no tenemos acceso a esa información. Entonces, eso no es una irregularidad como tal, es parte de un proceso que se ha seguido en otros casos. Podríamos ver incluso ver a otros oficiales federales como de los Marshals, de la oficina de Marshals en el mismo proceso. Y Jesús, veíamos en la tarde justamente como parte de estas reacciones frente a esta detención, este arresto, también incluidas las del alcalde Zohran Mamdani ahí en Nueva York, donde también aseguró que pues habló por teléfono con Donald Trump y le expresó su rechazo a esta operación en Venezuela. ¿Qué balance haces justamente que pues digamos que Mamdani acaba de ingresar justamente al cargo y pues ya está reaccionando también como parte de manera conjunta junto con Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez? Jesús. Así es, no solamente ellos, ha habido la mayoría de los liderazgos demócratas han criticado justamente esta operación del gobierno del presidente Donald Trump en Venezuela, el ataque militar principalmente, no la persecución como tal de Nicolás Maduro, sino por cómo se realizó toda la operación para su detención. Hay que recordar que, bueno, la mayoría de los líderes estadounidenses están en contra de Nicolás Maduro y no han hablado en su defensa, incluso cuando fue acusado en 2020. Entonces, lo que están cuestionando es mucho la forma en que se realizó la operación, violando la ley internacional. Incluso hoy mismo tuve una conferencia con el senador Tim Kaine, que es de Virginia, y una de las preguntas que yo le hice fue cuáles eran las leyes que se están violando en este proceso que había realizado el gobierno estadounidense, y básicamente me señaló dos aspectos que separó muy claramente. Una de ellas es, bueno, finalmente el gobierno del presidente Trump viola la relación que tiene con el Congreso al necesitar una autorización como tal para poder hacer una operación militar. El gobierno estadounidense, el gobierno del presidente Trump, se está escudando en que hubo agentes del FBI en tierra, y eso de algún modo trata de proteger, digamos, la operación, digamos, para detener a lo que considera un fugitivo, como escuchamos decir al secretario de Estado Marco Rubio. Sin embargo, pues evidentemente está abierto y hay muchos cuestionamientos sobre cómo fue la operación militar. Y por otro lado, señalan las violaciones a la ley internacional y sí hablan sobre todo sobre lo que citó la presidenta Claudia Sheinbaum, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas, que pues tiene que ver con las naciones que son soberanas, independientemente de cómo sea el gobierno. Finalmente, Venezuela era un país soberano, era porque ya no lo es en este momento, está controlado bajo el gobierno de Estados Unidos, como lo señaló el propio presidente Trump, en lo que hay una transición. Entonces, son dos de los aspectos que se van a estar, digamos, estableciendo. Zohran Mamdani, por supuesto, es muy consecuente con lo que él ha establecido en contra, pues, de la intervención militar en algunos países y sobre las acciones que se están realizando por parte del gobierno estadounidense. Lo que vamos a ver en el Congreso estadounidense es justamente esta promoción por parte de los congresistas, principalmente demócratas, de exigirle al gobierno estadounidense, pues, que entregue el argumento legal, y incluso se está haciendo ya un llamado por algunos también republicanos a que se entregue un reporte oficial. Seguramente habrá se les presentará la información detallada. Trump habló de un video, dice, incluso lo dijo un tono de broma. Nunca lo verán ustedes quizás, pero realmente el video es sorprendente sobre cómo se detuvo a Nicolás Maduro, que seguramente los congresistas de ciertos grupos, porque grupos de inteligencia, podrían ver y describir más adelante. Entonces, estamos apenas en el inicio, pues, de este operativo que, pues, ha desatado bastante polémica. Jesús, te robo 30 segundos más, nada más para preguntarte por las víctimas venezolanas. Hablábamos hace unos instantes con una profesora en vivo en Caracas que nos decía que tiene conocimiento de muertes de personas heridas, incluso infancias, adolescencias. Hay
poca información al respecto, no hay un reporte, digamos, oficial, hay un número que dio un periódico estadounidense citando a una fuente del gobierno venezolano, pero no tenemos un reporte oficial. ¿Habrá algún tipo de rendición de cuenta por este operativo? ¿Alguien en ese país la está pidiendo? No, hasta este momento oficialmente no se ha pedido nada y este reporte que señalas del New York Times, pues se ha verificado por otros medios también en Estados Unidos, que sí hubo víctimas, pero destaca mucho que el presidente Trump señalara básicamente pues que ningún elemento del ejército estadounidense pues haya caído en esas operaciones sin considerar las vidas que se perdieron, 40 hasta el momento, varias de ellas civiles. Jesús García, editor general de Noticias en La Opinión, muchísimas gracias. Nos mantenemos de cerca. ¿Dónde podemos ver tus reportes? Pueden seguirme en Jesús Gar en Twitter, ahí pueden seguirme y también en laopinión.com estamos publicando constantemente. Muchas gracias, Luisa, Emerson, un gusto saludarlos. A ti por tu tiempo y análisis.